Buenas tardes compañeros, mi nombre es Steven Correa y junto a mi CIPA, Karen Arce, Natalia Borja, Caled Mesú y Carlos Castillo nos correspondió la ética del superhombre. La ética del superhombre surgió en el siglo XX como un pensamiento contemporáneo que da respuesta a los valores morales y tradicionales de la época. Según Nietzsche, tenía una concepción de sociedad desequilibrada donde era importante tener esclavos para surgir como amos de las grandes esferas. No tiene propia ética, sino una antiética. Su labor más importante es analizar y criticar para después rechazar las éticas anteriores. Él mismo se proclama como un inmoralista y clama por una autosuperación de la moral. Para entender su pensamiento respecto a la ética, son más allá del bien y del mal y de la genealogía de la moral. Para entenderlo detalladamente, la crítica a la moral y a la ética subraya que los códigos morales, las éticas y estos códigos morales se presentan como unas desvaloradas, profundas verdades sobre el ser humano. Es famoso el análisis de la moral cristiana que hace Nietzsche, que manifiesta cómo los valores cristianos, por ejemplo la humanidad, la compasión, se basan realmente en una hipocresía y en el resentimiento. Dentro de la ética del superhombre también podemos encontrar la ética de los esclavos, que es propia de los débiles y oprimidos, que a menudo desprecian esta vida y se refugian en el más allá, es decir, en la igualdad, en la compasión, en la dulzura y en la paciencia, según Nietzsche, la mayor parte de la humanidad. Los esclavos inventan una moral que se haga más llevadera la condición de esclavos, como tienen que obedecer a los señores que dicen la obediencia es buena, el orgullo es malo. Propone Nietzsche un método que él llama genealógico. Emprende una genealogía de la moral. Se trata de hacer un análisis psicológico y de usar la lengua, el lenguaje, a partir de textos éticos y morales, de observaciones, de conductas morales. La moral de señores. Es de los fuertes, de los creativos, de los dominantes. Aprecia como bueno todo lo superior y lo altivo, lo fuerte y lo dominador. Entraña la total libertad, creatividad de cada hombre en el más estricto sentido. En el juego libre, vencerá o será vencido, siempre con grandeza y con señorío. La ética marxista. Karl Marx tiene una importancia decisiva en la historia humana, de tal manera que muy bien se puede dividir la historia desde un punto de vista socioeconómico, político y religioso en dos partes, antes de Marx y después de Marx. El marxismo es un método de análisis político-económico. También podríamos hablar del mismo como un movimiento político y social, o una doctrina nacida a partir de la década de 1840, utilizada como un método para el análisis del capitalismo. Tiene la teoría de una clase social, una transformación de la realidad para suprimir la alienación, combatir las relaciones sociales que generan la desigualdad, la evolución histórica de la sociedad e ideologías. En base a esto, la evolución de la sociedad depende del progreso de la producción, por lo cual el ser social del hombre es en base a la vida política, jurídica, religiosa y espiritual de la sociedad. La vida material es el elemento determinante de la vida espiritual. Este es el reflejo de aquella que por ello el origen de la moral no es la voluntad divina o el sentimiento innato, sino las condiciones materiales de la vida en la sociedad, las relaciones materiales de los hombres. La moral está determinada y condicionada históricamente. Dios no existe. Es una idea creada por el capitalismo burgués. La idea de Dios adormece y embrutece siempre el sentimiento social. La idea popular de Dios y de lo divino es una manifestación de la ignorancia del pueblo. Por lo mismo, la religión es un obstáculo al progreso. Y así, dice Lenin, debemos combatir la religión. Es el ABC de todo materialismo y por lo tanto, el marxismo. El marxismo es un materialismo y por eso el enemigo despiadado de la religión. Crítica marxista. Marx inicia su filosofía con una crítica hacia el idealismo y el materialismo.
basada en la concepción que tiene del hombre y dice que éste no tiene una esencia y que se fluye a través de la historia de la sociedad y su transformación. Dice que la ética es ideología pura para legitimar lo que hay. Afirma que los seres humanos no necesitan la moral para transformar su mundo, sino cambiar las condiciones en que vive el humano. La mayoría víctima de la desigualdad y la injusticia, y que las ideas morales no contribuyen a mejorar el mundo, más bien lo consagran y lo justifican al no saber su procedencia. Dice que la moral hace parte de los prejuicios burgueses derivados de los intereses burgueses con una única intención de perpetuar la riqueza de quien los posee. También dice que son los portavoces de los intereses de la clase dominante. Marx no cree en una transformación moral del mundo, sino hay una corrección interna de uno mismo. Toda teoría moral que existe hasta hoy es el producto de la situación económica de la sociedad, que se ha movido en contraposiciones de clase, convirtiendo la moral en una moral de clases, justificando el dominio e interés de la clase dominante. La moral también viene del fortalecimiento de la clase oprimida, representando la represión contra aquel dominio y dichos intereses. Podemos resumir que la ética de Marx es una ética que busca la realización de la vida buena, no el hombre en abstracto como ser genérico, sino el vivir bien del hombre concreto en las situaciones históricas y sociales correctas, en condiciones económicas correctas, y en donde un hombre se genera y se regenera permanentemente. La ética marxista se basa en la lucha contra la alienación del ser humano y la construcción de una sociedad comunista. Busca transformar estas estructuras para crear una sociedad más justa y equitativa. Enfatiza la solidaridad entre los trabajadores y la clase trabajadora, quienes son vistos como la fuerza impulsora del cambio social. Busca una sociedad igualitaria a través de la lucha contra la explotación y la desigualdad en las estructuras económicas y sociales. En conclusión, en la ética marxista existen algunos elementos positivos y algunos puntos negativos. Entre los positivos existe el ideal de la justicia social, la honradez, se inculca el amor al trabajo y también está el respeto, entre otros. Los puntos negativos son que se han dejado de un lado los elementos éticos y antropológicos lógicos de Marx. Emplea categorías éticas sin distinguirlas suficientemente de las categorías históricas y socioeconómicas. No fundamenta lo obligatorio de las normas. Se cierra al diálogo y a la comunicación con otras éticas.